Muy buenos días, sean bienvenidos a la lectura de titulares en Crónicas 24, este jueves 1 de abril del 2021, quien les habla Aristides Sabarce, transmitiendo desde la Gran Caracas en la República Bolivariana de Venezuela. Comenzamos como siempre con el portal de la casa, crónicas24blogspot.com, quien en materia nacional nos trae las siguientes noticias. Espacio Público denuncia la detención de Milagros Mata Gil. En internacionales, Estados Unidos levantó las sanciones a empresas italianas que comercializaban para PDVSA. En materia nacional, hasta 6 días en cola puede durar un transportista para abastecerse de gasoil, esto en el estado Lara. Bien, en política, la fuente de política, la gobernadora Lady Gómez denuncia discriminación del sector salud con las vacunas. Y en otra noticia, luego de que la cuenta de Facebook del presidente de la República fuera bloqueada, el Ejecutivo presentará proyecto de ley para regular las redes sociales. Bien, vamos a dar lectura a la primera noticia. Tiene que ver con la detención el día de ayer de una periodista venezolana, Milagros Mata Gil, de más de 70 años de edad. Espacio Público denuncia la detención de Milagros Mata Gil. Vamos a leer la noticia. El abogado y activista Gonzalo Imiop destacó que el equipo legal de la organización Foro Penal, de la que forma parte y que se dedica a la defensa y promoción de los derechos humanos, está a la orden e indagando los detalles del arresto de los escritores Milagros Mata Gil y Juan Manuel Muñoz. La ONG venezolana Espacio Público denunció este miércoles la detención de la escritora y periodista venezolana Milagros Mata Gil junto a su marido, el poeta Juan Manuel Muñoz, por aparentemente publicar un artículo crítico con el fiscal general Tarek William Saab. Funcionarios del Comando Nacional Anti-Extorsión y Secuestro, CONAS, detienen a la periodista Milagros Mata Gil y a su esposo, el escritor Juan Manuel Muñoz, por la presunta publicación de un artículo satírico en el que se menciona al fiscal general Tarek William Saab, escribió Espacio Público en Twitter. Bien, la siguiente noticia tiene que ver con la fuente nacional, información nacional, y dice: hasta 6 días en cola puede durar un transportista para abastecerse de gasoil. La escasez de gasoil no se le ve mejora en Lara, así lo indicaron representantes del Sindicato Automotor del Estado al precisar que 400 autobuses que durante la semana de radicalización deberían estar realizando viajes diarios, tan solo 50 están activos. Denuncian que cada chofer tarda 6 días en promedio en una cola para surtirse de este combustible. Abro comillas, la gobernación lo que nos pide es paciencia, pero ya llevamos un año con demasiada paciencia y nada que se resuelve el abastecimiento de gasolina y gasoil para los transportistas, indicó Carlos Méndez, presidente de la Comisión Permanente del Terminal Terrestre de Barquisimeto y uno de los directivos del Sindicato Automotor. Muy bien, vamos ahora con la lectura de las informaciones o los titulares del diario El Universal. El día de hoy, recordemos la fecha, 1 de abril del año 2021, cuando El Universal celebra 112 años de historia. Leemos la noticia: este Jueves Santo el diario recuerda el lanzamiento de su primera edición que estuvo en la calle el 1 de abril de 1909. La fecha es además tiempo para ver el camino recorrido y mirar hacia el futuro, así que son 112 años de periodismo ininterrumpido para el diario El Universal. Se dice fácil, pero no lo es. En más noticias, en información nacional, el país reporta 1.348 nuevos contagios por COVID-19. La entidad que este miércoles registró la mayor cantidad de casos comunitarios fue Miranda, con 279, seguida de Caracas con 253 nuevos casos. En más noticias, pero de la fuente internacional, Bolsonaro nombra a la nueva cúpula de las Fuerzas Armadas en Brasil, y Brasil vivió en marzo el peor mes de la pandemia y teme un abril aún peor. Bien, en noticias también internacionales, pero relacionadas con los venezolanos, Trinidad y Tobago extendió plazo para venezolanos que quieran regularizar su situación legal en la isla. Departamento del Tesoro levantó las sanciones a empresas italianas que comercializaban con PDVSA, y el COVID-19 fue la tercera causa de muerte en Estados Unidos en el 2020.
Vamos a dar lectura al reporte de COVID que publica el diario El Universal el día de hoy. Muy bien, con respecto al boletín diario que emite el Gobierno Nacional con los casos titular nuevamente, el país reporta 348 nuevos contagios por COVID-19. Vemos el mapa con la distribución. Oficial para la Prevención y el Control del COVID-19 informó que en las últimas 24 horas el país registró un total de 1.348 nuevos contagios, 1.337 casos comunitarios y 11 importados. La entidad que este miércoles reportó la mayor cantidad de casos comunitarios fue Miranda, con 279. Con contagios activos en 16 municipios, le siguió Caracas, 253, y La Guaira, 166. Abro comillas, cumplimos con el penoso deber de informar que hoy 13 venezolanos fallecieron a causa del virus, 2 mujeres de 85 y 75 años, 2 hombres de 70 y 68 en Caracas. Vamos ahora con las lecturas de las noticias del portal de izquierda Red Radio BE, el portal de izquierda venezolano. Ellos titulan: Estados Unidos compra Cabo Verde, nuevos elementos en el caso de Alex Saab, la normalidad en Apure tras amenazas narcoparamilitares, conozca cómo. Iván Duque sugiere posponer elecciones, quiénes ganan, quiénes pierden. Bien, en sus principales titulares, un poco más abajo, también tenemos el sospechoso halago de Credit Suisse a la economía venezolana. Ya habíamos hecho referencia a la lectura de las noticias de COVID, la repetimos, día 381 de pandemia. En Venezuela, 1.348 casos, 13 fallecidos y 92% de recuperados. Importante con respecto a la vacuna de AstraZeneca, Radio B publica: Alemania reporta 31 casos de trombosis por la aplicación de la vacuna de AstraZeneca. Bolsonaro y su equipo reivindican golpe militar que derrocó al presidente João Goulart en 1964. Bien, Brasil en crisis, mayoría de las UCI con 90% de ocupación y cerca de 4.000 muertes diarias. La Organización Mundial de la Salud se pronuncia sobre la efectividad de la ivermectina contra COVID-19. Crece el peligro. Brasil detecta nueva variante de COVID-19. Sería la segunda variante, que se encuentra en Brasil. Vamos con la lectura de esa noticia. Crece el peligro. Brasil detecta nueva variante de COVID-19. Las autoridades científicas de Brasil detectaron una nueva variante de COVID-19 en el estado de Sao Paulo, que se parece en su composición a la variante de Sudáfrica. La información fue detallada por Dima Cobas, el presidente del Instituto Biomédico de Butantan. Además, se explicó que no había antecedentes de un viaje a Sudáfrica del paciente, por lo que se descarta que esa cepa sea africana. Brasil reportó su octavo récord de marzo con 3.780 muertes en un día, vive el peor momento de su historia. Asimismo, los especialistas estudian los casos posibles y hacen comparaciones con las variantes P1 y P2. Bien, en más notas de Red Radio BE, vuelve la normalidad en Apure tras amenazas con narcoparamilitares. Conozca cómo. Según informa Carlos Arellán, periodista también de Venezolana de Televisión, La Paz ha vuelto a la localidad de La Victoria en el estado Apure. La Fuerza Armada Nacional Bolivariana informa que habría restablecido la normalidad perturbada por acción de grupos del narcoterrorismo colombiano. El documentalista Daniel Quintero, presente en la zona, reporta desde la zona que poco a poco la población venezolana que se trasladó al lado colombiano está volviendo de sus casas. Bien, el ministro de Comunicaciones Freddy Ñáñez confirmó que poco a poco retornan a sus casas los habitantes de La Victoria en el estado Apure. Ñáñez agregó que la comunidad se reúne en asambleas para solucionar sus problemas y remató escribiendo en su cuenta de Twitter que este es su país y la guerra es la única extranjera. Bien, noticias de RedRadioBE.com. Bien, en más noticias vamos ahora al estado Carabobo con el diario El Carabobeño.
Y sus titulares del día de hoy, 1 de abril del año 2021. Venezuela vive su peor día de la pandemia con 1.348 contagios, 78 en Carabobo y 13 muertos. Detenidos 2 periodistas venezolanos que cubrían combate fronterizo. En información nacional o más información nacional, Funredes denuncia hostigamiento a activistas por informar sobre combates en Apure. Otra noticia internacional referente al COVID-19, detectan en Sao Paulo una nueva variante del coronavirus, P1 de Manaos y la de Sudáfrica. En más información, el diario El Carabobeño, ¿por qué es un error usar ivermectina en pacientes con COVID-19? Falleció Gloria Lizárraga de Capriles, primera alcaldesa de Baruta. PDVSA retomó producción de crudo liviano tras colocar bypasses al gasoducto de Monagas. En más información, detenida la escritora Milagros Mata Gil, presuntamente por documentar fiestas donde asistió Tarek William Saab. Bogotá se prepara para tercer pico de la pandemia y acelera la vacunación. Detienen en el centro de Colombia 52 migrantes, entre ellos 14 menores. Intercambiar vacunas por petróleo evidencia el fracaso del gobierno ante la pandemia. La gobernadora Lady Gómez denuncia discriminación del sector salud con las vacunas. 60 ONG piden a la ONU un enviado para atender crisis en frontera colombo-venezolana. Empresa biotécnica rusa producirá insulina en Venezuela. Bien, vamos a hacer la lectura de la noticia de los 2 periodistas detenidos que cubrían el combate o los combates fronterizos en el estado Apure. Sí, y el diario El Carabobeño publica: detenidos 2 periodistas venezolanos que cubrían combate fronterizo. Es una nota publicada por la agencia EFE el día de ayer, 31 de marzo. Dice de la siguiente manera: los periodistas venezolanos Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, que trabajaban en el canal internacional NTN 24, fueron detenidos cuando estaban en el estado fronterizo Apure, donde militares combaten desde el pasado 21 de marzo con disidentes de la FARC. Denunciaron este viernes varias fuentes gremiales. Abro comillas: los periodistas Luis Gonzalo Pérez y Rafael Hernández, ambos de NTN 24, se encuentran detenidos e incomunicados en el estado Apure, a donde viajaron para cubrir el conflicto en la frontera. Denunció en su cuenta Twitter el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, SNTP, de Venezuela. Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas también denunció la detención y explicó que los acompañaban los 2 activistas de la ONG Fundaredes, que ha informado sobre los combates desde el inicio. NTN 24 explicó que Hernández y Pérez cubrían el conflicto en Apure cuando fueron detenidos, junto a los activistas de Fundaredes, por funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana, policía militarizada. Bien, esta es la información que leemos el día de hoy sobre la detención de estos 2 periodistas en el estado Apure. Bien, vamos a hacer ahora lectura de las noticias más importantes del portal de internet contrapunto.com. SUDEASEC establece nuevos límites diarios a las aseguradoras del país en casos de hospitalización por COVID-19. Venezuela rompe por segunda vez en la semana el récord de contagios de la COVID-19. En más noticias, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España insiste en contribuir a la resolución de la crisis política en Venezuela. SUNDE supervisa comercialización de oxígeno para pacientes con COVID-19. En fotos, hasta la noche el Nazareno de San Pablo recorrió Caracas. Venevisión transmitirá por segundo año la Superliga de Baloncesto y CanTV bloquea las principales páginas de pornografía a nivel mundial. Bien, estos fueron los titulares en contrapunto.com. Se despide de ustedes Aristides Sabarce. Hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.